esto. Ajá. Veamos, veamos. No entiendo nomás. Quiero ver si puedo entrar. Quiero ver si puedo entrar en la página más, ¿verdad? Por acá. ¿Entendés? A ver un poco.
cómo voy pasando con este. Así. eh. Ah, y ese nomás muevo. Dale, dale. Perfecto. Entonces entro en desarrollo y ahí ya empezamos. O tengo que entrar en solo. O tengo que entrar. ¿Eh? Desarrollo. Ah, bueno, bueno, dale, dale, dale. Perfecto. Buenas noches. Eh, Debido a problemas técnicos, como es la primera vez que estamos transmitiendo desde la página de la Asociación Cultural Manuela, bueno, tuvimos algunos problemitas técnicos que hicieron que se retrase una hora exactamente nuestra, nuestra presentación. Entonces pedimos disculpas, es la primera vez, se hace camino al andar, entonces eh, vamos a estar mejorando esto para que bueno no vuelva a suceder y bueno esperemos que no afecte esto las ganas de seguir viendo este material en los distintos materiales y eventos que vamos a tener online en la asociación con la Asociación Cultural Manuara. Eh, bueno, antes que nada, antes de entrar en este material sobre el combate de Estero Bellaco, que hace poco se cumplió un año más, ¿verdad? Que ya tenemos más de 100, tenemos prácticamente 154 años del desarrollo de la batalla del combate de Estero Bellaco, que fue hace un poco más de una semana. Entonces, antes de nada de entrar en esto, quiero agradecer a la Asociación Cultural Manduará por el espacio, a la comisión directiva, eh, también al principal gestor en la parte desde la comisión directiva, que fue el señor Almida Alcaraz, conocido como Papu, un gestor cultural y defensor de las raíces paraguayas y gran gestor del departamento de Cordillera. Y también agradecerle al amigo Nider Fernández, que es nuestro encargado, eh, nuestro encargado en la parte técnica. Hola. Ajá. Estaba muy bajo. Ya, ya estamos. Dale, dale, seguimos tú. Dale. Bueno, disculpa que estamos todavía ajustando todavía las cuestiones técnicas. Bueno, como dijimos, estamos aprendiendo a usar este tema desde la página de Mandoará. Y bueno, como había dicho, el agradecimiento a la Asociación Cultural Mandoará, a la comisión directiva, en la persona también de Papo Almide, que es uno de los directivos, que es el que está gestionando esta tarea de hacer las charlas online, ¿verdad? Y también agradecerle al amigo Nider Fernández, que es un amigo que nos está prestando una mano muy útil en la parte técnica, ¿verdad? Porque muchos de nosotros no sabemos mucho sobre informática. Yo, por ejemplo, sé algo sobre diseño, ¿verdad? Pero bueno, en cuestiones informáticas después me quedo empantanado y es el amigo Nider el que siempre está dispuesto a dar una mano y bueno, es también un gran gestor en la parte informática en estos tiempos de la cuarentena, ¿verdad? Que nos está permitiendo llegar a todos ustedes con estas imágenes. Hola, tengo el auricular, sí. Sí, ah, ajá. Y con esto ya voy a solucionar así. Ah, bueno, bueno, ahí está, dale, 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 dale. Bueno, y vamos ajustando un poco el tema del sonido también, que está un poco débil. Bueno, espero que ya esté todo claro, que estemos ya
que esté todo listo y bueno, vamos a ir iniciando ya, vamos a dirigirnos ya a nuestro material, ¿verdad? Que es un material que intenta explicar el desarrollo del combate de Estero Bellaco. Lo que vamos a ver aquí es la dinámica del combate, entender un poco cómo fueron dándose las fases del combate y vamos a hablar también sobre los objetivos y el resultado y algunas cosas también que giran en torno al, eh, a lo que fue sucediendo, ¿verdad? La vida diaria también en esos días de mayo de 1866, del 2 de mayo de 1866. Entonces, bueno, vamos a estar eh, mostrando ahora enseguida, en breve, el material ya. Eh, bueno, este material hecho en diapositivas y en animación en PowerPoint nos va a mostrar cómo se fue desarrollando el combate de Estero Bellaco y también vamos a entender un poco por qué se dio esta situación de atacar la vanguardia de la Triple Alianza en el lugar conocido como Estero Bellaco. Bueno, esta es una obra de un pintor, de un artista uruguayo de nombre Diógenes Jequet, que está retratando parte del episodio, serían los inicios del combate de Estero Bellaco, en el cual la carga de la infantería paraguaya bajo las órdenes de que quien era en ese momento el teniente coronel José Eduvigis Díaz, empieza a atacar a la vanguardia, en este caso la vanguardia uruguaya, que forma cuadros para poder defenderse. El jefe que vemos ahí en el fondo, ¿verdad? A caballo, es el comandante, el oficial Castro, el nombre Castro, que sobreviviría a la batalla de Estero Bellaco y sobreviviría a la guerra y también dejaría sus memorias sobre su participación en la batalla, en la guerra de la Triple Alianza. Ratito estamos ajustando algunas cuestiones todavía con la cuestión del sonido.
Hola. A ver, pues estamos probando, probando. Un ratito estamos solucionando temas técnicos todavía con el sonido. Hola. Ah, bueno, sí, bueno, perdón, ahora ya, sí, avanzamos ya directamente. Eh, bueno, vamos a introducirnos al material. Vamos a entrar en los antecedentes al combate de Estero Bellaco. Como bien saben, bueno, no vamos a entrar en todo lo que fue el inicio de la guerra, pero sí vamos a entrar en los episodios, en los principales episodios del Frente Sur, a lo que corresponde el combate de Estero Bellaco. Bueno, entonces como primer antecedente en este material vamos a presentar a la batalla naval de Riachuelo, que fue la batalla que definió el rumbo de la guerra. O sea, a partir de la batalla de Riachuelo, en la cual se enfrentaron la Armada Paraguaya, compuesta mayormente por buques mercantes, artillados improvisadamente, también con marinos improvisados, ¿verdad? Estaban los marinos de la Marina de Guerra Paraguaya, pero que no tenían un número suficiente como para poder tripular los buques que se necesitaban para poder enfrentar a la Marina de Guerra brasilera. Entonces se tuvo que improvisar buques de guerra y también se tuvo que improvisar eh, marinos, ¿verdad? O sea, se tuvo que, debido a que se cargaron numerosos cañones, se tuvo que improvisar la artillería del ejército paraguayo a convertirla a artillería naval. A pesar de la bravura de los marinos paraguayos y también de las fuerzas de apoyo que estaban también combatiendo desde la costa de la provincia de Corrientes, eh, no se pudo lograr una victoria y más bien la victoria lo lograron las fuerzas del Brasil, que hundieron prácticamente entre un cuarto a un tercio de la escuadra paraguaya. Esta batalla definió la suerte de la guerra, que hasta ese momento era ofensiva por parte del Paraguay. A partir de ahí, prácticamente obligadamente el Paraguay se tuvo que batir defensivamente. Igualmente hubo a esta batalla que ocurrió en junio, ¿verdad? El 11 de junio de 1865, igual le sucedieron otras batallas en la campaña ofensiva en el sector del río Uruguay, como la batalla de Yataí, también lastimosamente adversa para la causa paraguaya, y también lo que terminó siendo la rendición de Uruguayana, que sí fue el tiro de gracia a las aspiraciones de llegar al Uruguay y de derrocar al gobierno colorado de Flores y volver a instaurar al gobierno blanco. A partir de ahí, el ejército paraguayo no le quedó otra que retirarse de la provincia de Corrientes de Argentina y trasladarse a su propio territorio y, bueno, plantear una guerra defensiva que se entendía que debía ser de desgaste, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros combates uno de los primeros grandes enfrentamientos de esa nueva campaña que se surgiría a comienzos de 1866 sería el combate de Estero Bellaco.
Las primeras, bueno, una vez que el ejército paraguayo volvió a rebasar el río Paraná, esta vez en sentido contrario, volviendo al Paraguay de forma a buscar eh, defender el territorio nacional paso a paso. Bueno, pero igualmente el mariscal López, que era muy amante de la ofensiva, o sea, el mariscal López no podía con su genio y le adoraba llevar la ofensiva, ¿verdad? Entonces, a pesar ya de estar en una campaña defensiva a partir de 1866, de los primeros días de 1866, igual buscaba una forma de llevar algún combate ofensivo, por más pequeño que sea, buscaba de esta forma asaltar a las fuerzas de la Triple Alianza. Y para ello organizó una serie de incursiones al otro lado de la costa con tal de, según lo que dice Centurión y según lo que dice Thompson, era para entretener a su tropa, ¿verdad? Pero bueno, de esta forma se fueron sucediendo varias pequeñas incursiones hasta que se produjo una incursión mayor que se dio en el arroyo Peguajó, aquí frente a lo que es Paso de Patria, frente a lo que es Itapirú, en donde hoy está la ciudad correntina de Paso de la Patria. Bueno, había una zona donde estaba el arroyo Peguajó, que corría en una zona bastante pantanosa. En ese sitio se produjo la mayor incursión paraguaya que en el Paraguay sería conocida como el combate de Corrales, donde acá tenemos una ilustración de Walter Bonifaci del combate de Corrales, donde las armas paraguayas lograron imponerse a un enemigo muy superior, en este caso prácticamente compuesto un 100% por tropa argentina. Y el combate de Corrales que sucedió el 31 de enero de 1866. Este combate era dirigido por un oficial de apellido Prieto, pero en el refuerzo que recibió Prieto para poder contener finalmente a las fuerzas argentinas estaba comandado por José Eduvigis Díaz, un oficial que había sido parte del batallón policiano, o sea, de la policía de la capital, y que había organizado el batallón 40 con unidades que componían a este batallón policial y también con varios jóvenes de la sociedad asuncena, ¿verdad? Y practicaban en la Plaza San Francisco, la que hoy es la Plaza Uruguaya. Ahí estaba acantonado el batallón policial en lo que era el antiguo convento de los franciscanos, y hacían sus prácticas y sus maniobras en donde hoy es la Plaza Uruguaya. Bueno, este joven oficial de nombre José Dubigis Díaz se destacó por su intrepidez en distintos episodios en la guerra, por eso fue ganando el aprecio de, del mariscal Francisco Solano López, porque él apreciaba mucho a aquellos oficiales que no tenían problema de pasar a la ofensiva, y más todavía cuando la situación era muy adversa. A Díaz parece que le gustaban los desafíos. Bueno, y su primera gran aparición fue en el combate de Corrales. También ya estuvo presente en la batalla de Riachuelo en las unidades que estaban en la costa apoyando a los buques paraguayos. Bueno, y esta es la planta acuática, ¿verdad? Que se llama peguajó y es la que le da el nombre al arroyo Peguajó. Este combate en Argentina es conocido como el combate de Peguajó, y en el Paraguay es conocido como el combate de Corrales, que tuvo tanta significancia, a pesar de que tácticamente y estratégicamente no tiene ningún valor, tuvo una significancia, o se le quiso dar una significancia moral bastante importante, porque el ejército paraguayo se había retrocedido. Para los militares el retroceder, bueno, a pesar de que muchas veces corresponde a movimientos tácticos y estratégicos importantes, muchas veces les, les baja un poco la moral el retroceder, porque uno está perdiendo territorio conquistado. Bueno, en este caso, por lo visto, o sea, la figura de la victoria de Corrales fue muy explotada, y hasta se instituyó una medalla en forma de cruz, que es la Cruz de Corrales, una de las más raras que hay entre todas las condecoraciones de la guerra de la Triple Alianza, condecoraciones paraguayas y de toda la guerra.
Bueno, el siguiente combate se da también desarrollo a este plano donde vemos el fuerte de Itapirú, que está en esta zona, vemos aquí, y esta fue la primera línea de defensa del territorio paraguayo. Las fuerzas de la Triple Alianza se posicionaron en la costa de la provincia de Corrientes, posteriormente en la isla del Cerrito, y tenían una importante flota naval con unos más de 30 buques de guerra, ¿verdad? La mayoría de estos buques de guerra eran brasileños, 29 habrían sido brasileños y uno solo habrá sido argentino. Bueno, en esta flota de guerra había buques acorazados, buques de guerra, buques cañoneros y buques también, así como los tenía el Paraguay, buques mercantes artillados. Bueno, ¿cómo se dio la primera defensa del territorio nacional? Por medio de unos lanchones, ¿verdad? Que eran unas embarcaciones bastante pequeñas, armadas con un potente cañón. Estos lanchones habían sido diseñados y construidos en el astillero de San Jerónimo. El diseño correspondía a un ingeniero naval paraguayo de apellido Trujillo, que había estudiado ingeniería naval en Inglaterra. Y el comandante de estas pequeñas, uno de los comandantes de estas pequeñas embarcaciones que se enfrentaron a más de 30 buques de guerra con más de 100 cañones, imagínense, este pequeño lanchón con un solo cañón se enfrentó en una batalla desigual que es conocido como el combate de los lanchones. En esta se hizo famoso y legendaria la figura del teniente José María Fariña, un paraguayo cacupeño, ¿verdad? Que, bueno, se hizo célebre en este combate en el río Paraná. Ahí tenemos un grabado en el que muestra el combate de los lanchones. Este grabado fue publicado en Francia y llamó mucho la atención por la diferencia entre las fuerzas enfrentadas, ¿verdad? Y se les llamaba el combate como cuando se le hacía una alegoría a David y Goliat. Y ahí tenemos el combate de los lanchones de marzo y abril de 1866. A pesar de que fue una molestia muy grande para la potente armada de la Triple Alianza, este combate terminaron ganando las fuerzas de la Triple Alianza al hundir los dos lanchones que participaron en la misma. Posteriormente a este combate se produce la primera invasión a suelo paraguayo en lo que sería el Banco Purutue o Isla Redención, que es esta isla que vemos acá en el mapa, que está presentado, que tiene una trinchera. Esa trinchera ya la armaron los brasileños cuando tomaron esta isla para poder instalar una batería con la cual combatir al fuerte de Itapirú. No pudiendo con su genio, nuevamente el Mariscal López, cuando vio que cayó un pedazo minúsculo, o sea, de porción de suelo nacional, cayó en manos de la Triple Alianza, el Mariscal López decidió que sea retomado de este punto. ¿Y a quién eligió? A su oficial preferido, ¿verdad? Al único que nunca hacía problemas ante tareas semi-suicidas, el José Eduvigis Díaz, que realizó un asalto un asalto nocturno con canoas para intentar recuperar la isla Redención. Y ahí tenemos un grabado brasileño que muestra el combate de Isla Redención. Lastimosamente fue desfavorable para las armas paraguayas, pero fue un combate muy bravo y bueno, al final del combate las fuerzas paraguayas, lo que restaba de las fuerzas paraguayas se tuvo que retirar en canoas nuevamente hacia Itapirú. Y bueno, fue el primer combate desarrollado en suelo nacional, ya considerado así, la Isla Redención, que tuvo varios episodios muy épicos, entre ellos la muerte del coronel Cabrita, quien sería hoy patrono del arma de ingeniería del Brasil, que fue muerto por un ex alumno suyo llamado José María Brugués, comandante del arma de artillería. Y ahí tenemos la fecha, el 10 de abril de 1866. Posteriormente se produce el bombardeo contra el fuerte de Itapirú. Acá tenemos abajo un cuadro, una ilustración del suizo Adolf Matzetzel,
que era uno de los tantos inmigrantes europeos que llegaban a Buenos Aires con el deseo de conseguir, o sea, un mejor horizonte en América, cuando eso Europa no estaba muy bien, había mucha hambre, mucha hambruna y bueno, en cierta forma muchos europeos emigraban tanto a Estados Unidos como al Río de la Plata y bueno, el suizo Max Sessel llegó a Buenos Aires, ¿verdad? Con deseo de buscar un buen horizonte y ahí mismo lo alzaron en un barco y lo enviaron al frente. Y bueno, Max Sessel era pintor y recreó varias escenas de la guerra, entre ellas está esta, que es el bombardeo a Itapirú, que se dio a partir del 16 de abril de 1866. Y tras neutralizar el fuerte de Itapirú, las fuerzas de la Triple Alianza buscaron desembarcar ya en suelo paraguayo. Y desembarcan el 17 de abril de 1866 y ahí se produce el combate terrestre de Itapirú cerca de la Laguna Vera. Acá, en esta las fuerzas de la Triple Alianza desembarcaron en el río Paraguay y se encontraron, cuando iban avanzando hacia lo que quedaba del fuerte de Itapirú, se encontraron con una fuerza paraguaya en las inmediaciones de la Laguna Vera y ahí se produjo el combate de Itapirú el 17 de abril de 1866, donde hubo más o menos unas 500 bajas por bando, ¿verdad? Pero también terminó con una victoria de las fuerzas de la Triple Alianza que eran muy superiores en números a las fuerzas paraguayas. Y tenemos otro grabado que se fue presentado en Europa sobre el combate de Itapirú. Y posteriormente las fuerzas de la Triple Alianza, ya sin oposición, toman toda la porción de tierra que rodeaba al fuerte de Itapirú. Y bueno, acá ya vemos una obra del artista argentino Cándido López, que en ese momento era un suboficial del ejército argentino que participó de distintas campañas, de las campañas iniciales de la guerra de la Triple Alianza. Y bueno, tras la guerra, durante la guerra él tomaba bocetos, hacía bocetos y bueno, tras la guerra él había perdido su brazo hábil, el brazo izquierdo en la batalla de Curupaytí y bueno, tuvo que reeducar a su otro brazo para poder realizar dibujo y bueno, entre las impresiones que tuvo es el desembarco de las fuerzas y la toma de Itapirú. Una vez que se tomó Itapirú, las fuerzas de la Triple Alianza hicieron pasar el grueso del ejército de la Triple Alianza en el eje Pehuajó-Itapirú. De esta forma, las fuerzas de la Triple Alianza se iban ya acantonando en la porción del territorio paraguayo que habían ya logrado invadir. Y posterior a eso, la escuadra mayormente de la Marina brasileña se introdujo en este canal, en este brazo más pequeño del Paraná, conocido como el Paranamí, y se propuso a bombardear Paso de Patria, que en ese momento era el cuartel del Mariscal López y de las fuerzas paraguayas. Ahí tenemos cómo se introdujo la escuadra de la Triple Alianza para poder bombardear el Paso de Patria. Que al no poder poner, o sea, hacer oposición a la tremenda artillería que estaba embarcada en la Marina de Guerra brasileña, Paso de Patria fue evacuado y las fuerzas paraguayas se retiraron hacia el interior del Ñembucú, en la zona que después posteriormente sería conocida como el Cuadrilátero. Y bueno, estamos describiendo un poco ya el escenario del combate del 2 de mayo. Acá tenemos es un plano, lo que es un plano elaborado por el belga al servicio del ejército del Brasil, Jordan, que estableció la gran parte de los planos de la guerra. En este caso vemos una porción de tierra ubicada entre dos cauces que desaguan el estero Bellaco, que tienen más o menos una longitud, entre cauce y cauce tienen una longitud de 5 kilómetros más o menos. Bueno, y en esta posición se acantonó las fuerzas de vanguardia de la Triple Alianza. Mientras que el grueso de la Triple Alianza se ubicó al sur en lo que era anteriormente el cuartel paraguayo de Paso de Patria. Esta es más o menos la fisonomía
de de la zona. Esta foto corresponde a lo que sería Boquerón del Sauce, más al norte de el estero Bellaco, pero tiene, al parecer, al menos tenía, ¿verdad? Porque hoy ya es un territorio muy trabajado por las actividades agropecuarias, pero es más o menos nos muestra un poco cómo es cómo era la naturaleza del territorio del cuadrilátero, o sea, toda la zona de Estero Bellaco, Tuyutí y Boquerón, donde hay presencias de bosques. En las porciones de tierra que son más fértiles, hay bosques altos y hay bosques bajos que son muy espinosos. O sea, esos bosques espinosos son muy difíciles de cruzar, ¿verdad? Ya la cuestión de las espinas y porque la vegetación no permite a una masa de tropa pasar así nomás. Tienen que pasar prácticamente uno a uno y es prácticamente imposible hacer una marcha por esto. Entonces, los corredores naturales eran estos boquerones, que eran como unos claros que fugaban, o sea, unos claros largos que fugaban, que se debían a que en esta zona la tierra era más pobre y no permitía el crecimiento de especies tanto arbustivas como arbóreas. Entonces, más bien había pastos y pajonales, ¿verdad? Y en muchos casos también estos pequeños boquerones presentaban un poco de tierra inundable. O sea, había una pequeña porción también de esteros. Entonces, esto era uno de los, era el típico en el escenario que englobaba al territorio de alrededor y en el interior del estero Bellaco. Acá vemos un soldado paraguayo de infantería, un corneta, ¿verdad? Que está tocando la Diana en Bayá, como se le decía en la época, y bueno, eh, este es un soldado paraguayo de la época con su casaca roja, ¿verdad? O carmesí o punta, ¿verdad? Como se le dice, ¿verdad? En el Yopará. Y bueno, este sería ya el cuartel de la Triple Alianza, ya ubicado en Paso de Patria, ¿verdad? Tiene el mangrullo, que se aprovechaba generalmente algún árbol de gran porte, se aprovechaba para poder divisar, o sea, tener un puesto de observación en altura. Y esto era una escena muy común durante la guerra de la Triple Alianza. Y bueno, como dijimos, ya se ubicaron las fuerzas de la Triple Alianza en Paso de Patria. Acá podemos notar lo que pareciera ser una estructura que habría sido parte del campamento paraguayo que fue incendiado antes de dejarlo libre al enemigo. Por esta parte podemos ver algunos hornos, algunos tatacuás gigantes que habrían servido para la fabricación del pan para la tropa. Y bueno, acá tenemos una porción de un campamento. La ilustración anterior parece ser del suizo Adolf Massessel y esta es una ilustración de Cándido López que muestra un campamento de vanguardia de las tropas orientales. Las tropas orientales estamos diciendo cuando hablamos de los uruguayos, ya que ellos son de la República Oriental del Uruguay, a los cuales se les puede distinguir fácilmente porque siempre llevaban una casaca blanca o gris clara, a diferencia de las tropas argentinas que tenían un azul oscuro con algunos detalles en rojo, que era un uniforme típico del ejército francés, ¿verdad? Que sería el que fue adoptado por el ejército argentino. Y bueno, ya introduciéndonos dentro del campo de Estero Bellaco, ya estamos nosotros a partir de las últimas semanas de abril de 1866, en la cual la fuerza de la Triple Alianza está ubicada acá en Paso de Patria. Las fuerzas brasileñas están representadas por los polígonos de color celeste o azul claro, ¿verdad? Con un borde amarillo, ¿verdad? Haciendo alusión a la casaca que tenían los brasileños, que tenían una casaca también azul como el argentino, pero un poco más claro, ¿verdad? En algunos casos, algunos de los batallones tenían algunos detalles amarillos. Generalmente las casacas de los brasileños era bastante variada. En algunos casos inclusive llegaron a tener una casaca kaki, era casaca y pantalón kaki, que eran los voluntarios de patria. Pero mayormente se puede ver que el uniforme más utilizado era el azul claro con pantalón blanco.
¿verdad? Entonces, bueno, de esta forma le estamos a ellos representando con un azul claro o celeste, según lo que le parezca a cada uno. Las fuerzas uruguayas o orientales están representadas por los polígonos de color gris claro con un borde blanco, ¿verdad? Que es alusión a su uniforme. Y las fuerzas argentinas están representadas con un color azul más oscuro que el de los brasileños y con unos bordes rojos que hacen alusión a los detalles rojizos de las casacas azules argentinas. Las, los polígonos rojos con borde blanco representan a las fuerzas paraguayas, haciendo alusión al uniforme paraguayo, que eran casacas rojas con pantalón blanco en el caso de la infantería. Entonces, bueno, tenemos la disposición de los paraguayos al norte del estero Bellaco y la disposición en vanguardia, la vanguardia de la Triple Alianza, que era esta, ¿verdad? Acá tenemos el grueso de la Triple Alianza, donde habían prácticamente unos 50.000 hombres, entre 45.000 a 50.000 hombres eran los que estaban en esta zona. La vanguardia de la Triple Alianza estaba compuesta por unidades orientales de los batallones Florida, Libertad e Independencia. Detrás e inmediatamente cerca de la vanguardia oriental había una tropa también de vanguardia brasileña, ¿verdad? Acá tendríamos que tener más o menos unos 3.000, entre 2.000 a 3.000 hombres más o menos, que estaban apoyados con 12 cañones. En esta zona estaban las fuerzas paraguayas. Esta sería lo que posteriormente sería el campo de batalla de Tuyutí. O sea, ya era Tuyutí y posteriormente, días después, más de 20 días después, serían el famoso campo de batalla de Tuyutí, donde se produjo la mayor batalla, era que lleva ese nombre, del 24 de mayo de 1866. Bueno, acá estaban las fuerzas paraguayas. Bueno, como la vanguardia pertenecía al ejército oriental, los argentinos también tenían una vanguardia que cubría el extremo este del campo de Estero Bellaco, donde estaba una vanguardia de caballería argentina. Bueno, como la vanguardia era uruguaya, él era el general Flores, el presidente del Uruguay, ¿verdad? Puesto por los brasileños, era el encargado del comando de la vanguardia. Al sur, el encargado del comando era el presidente Mitre, el presidente argentino, que era el comandante de la fuerza de la Triple Alianza, y en este caso estaba apoyado por el general Osorio, que en ese momento era el general presente, el general de mayor jerarquía de los brasileños que estaba presente en Estero Bellaco. Bueno, el día 26 de abril de 1866, el general Flores ordenó, aparte de la vanguardia oriental, que se acerque al estero Bellaco Sur. Este es el estero Bellaco Sur. El estero Bellaco Norte estaría al otro lado y sería el que marcaría el lado norte del campo de Tuyuti. Bueno, este es el estero Bellaco Norte y bueno, el 26 de abril de 1866, Flores ordena un reconocimiento al norte del campo de Estero Bellaco. Ahí tenemos el, el reconocimiento por parte de las fuerzas uruguayas al norte de Estero Bellaco, y ahí se produce una pequeña escaramuza con fuerzas paraguayas que se encontraban en la zona, las cuales le dicen a Flores que, bueno, no podía ocupar el otro sitio por la presencia de las fuerzas paraguayas. Esto sucedió el 26 de abril. Una pequeña escaramuza que se libra en esa zona. Y posteriormente, Flores decide a su fuerza que retorne al punto. Ya él midió las fuerzas paraguayas al otro lado del estero Bellaco Sur. Bueno, como voy a nombrarle un poco la zona. Esa era el estero Bellaco Sur. Esto es el paso Carreta y esto es el paso Sidra.
eran las zonas más vadeables de este brazo de agua que hacía desembocar el estero Bellaco Sur. Bueno, en esta zona había menos profundidad de agua y los propios paraguayos habían rellenado con ramas y vuelto a poner tierra por encima de estas ramas. Entonces, preparando el camino tanto en Paso Sidra como en Paso Carreta, justamente para poder realizar movimientos ofensivos contra Estero Bellaco. Y bueno, el 2 de mayo de 1866, el mariscal López, viendo que las fuerzas de la Triple Alianza no se movían de esta posición, el mariscal López había decidido, o sea, lo que quería el mariscal López, la intención del mariscal López era que las fuerzas de la Triple Alianza avancen y ocupen Tuyutí, donde el mariscal López pensaba que días después podía realizar una batalla ofensiva donde, envolviendo totalmente al enemigo y tomándolo por sorpresa, podría terminar la guerra de manera victoriosa. Bueno, entonces la intención del mariscal López con respecto a la batalla, al combate de Estero Bellaco era llamar la atención de las fuerzas de la Triple Alianza, mostrarles que Estero Bellaco no era un sitio adecuado para acampar y que tenían que buscar otro sitio mejor en Tuyutí. ¿Qué tenía Tuyutí con respecto a Estero Bellaco? Tuyutí era una zona más alta, entonces permitía tener una mayor observación del campo, de los campos adyacentes. En Estero Bellaco había una pequeña elevación, pero no era suficiente para dar una buena perspectiva, siendo que al norte, donde estaban las fuerzas paraguayas ahora, que era Tuyutí, era mucho más alto. Entonces era como que era una observación interrumpida por una loma que estaba enfrente. Entonces la idea del mariscal López era invitarle a la fuerza de la Triple Alianza a que ocupen Tuyutí, donde el mariscal López posteriormente pensaba realizar un ataque a gran escala. Para ello ordenó al entonces teniente coronel José Eduvigis Díaz que realice un ataque sorpresivo contra las posiciones de vanguardia de la Triple Alianza. Bueno, ese día, el día pactado era el 2 de mayo de 1866. Ese día, el 2 de mayo de 1866, el general Flores ordena un reconocimiento que se llevaba todos los días, ¿verdad? Que avanzaba una pequeña fuerza de reconocimiento, ¿verdad? Para observar que no haya sorpresas. Avanza en las primeras horas del día del 2 de mayo de 1866 y no encuentra nada, o sea, no encuentra nada, no encuentra ningún movimiento de las tropas paraguayas y vuelve con la novedad de que no pasaba nada, de que era un día tranquilo. Entonces, el general Flores ordenó que a la tarde se realice otro reconocimiento. Pero antes que produzca ese reconocimiento, parte de las tropas uruguayas se dispuso a almorzar y tenían que ir hacia la retaguardia a buscar el almuerzo. Entonces, con esto se distrae gran parte del dispositivo de vanguardia oriental y mucho antes de que, mientras se estaba preparando el el segundo reconocimiento del día, prácticamente a las 1 de la tarde, una fuerza paraguaya de tamaño considerable avanza y pretende arrasar a la vanguardia oriental en Estero Bellaco. Entonces Díaz, con una fuerza de más de 4.000 hombres, algunas fuentes hablan de 4.000, otras fuentes hablan de hasta 6.000, 7.000 hombres, avanza contra las primeras unidades de los batallones uruguayos y les toma por sorpresa y se produce un choque en el cual las fuerzas orientales muy bravamente intentan resistir formando cuadros, pero no pueden con el avance de Díaz y van pereciendo o retrocediendo ante el empuje de la fuerza del teniente coronel José Eduvigis Díaz. Ahí tenemos el cuadro, o sea, un detalle del cuadro de Diógenes Jerquet, en el cual muestra a las fuerzas paraguayas avanzando y bueno, en otra parte vemos los cuadros formados por la infantería uruguaya bajo las órdenes de Castro que intenta contener a las fuerzas paraguayas. Y se puede ver ya en el suelo una gran mortandad de ambos bandos. Y bueno, la vanguardia
oriental es arrollada por el avance paraguayo y se produce otra columna que nuevamente después se divide en otras dos columnas, otra columna que ya contaba con infantería y caballería paraguaya que avanza por el este y avanza por unos pasillos naturales que estaban despejados y posteriormente también las fuerzas del lado oeste siguen avanzando y llevándose por delante a las unidades orientales, que no pueden contener y son obligadas a replegarse. Aquí tenemos el repliegue de las fuerzas uruguayas que buscan auxiliarse con la vanguardia brasileña. Las fuerzas paraguayas que prosiguen con el empuje. Mientras que en el lado este se dividen en dos las fuerzas entre dos lagunas, una que avanza entre dos lagunas por corredores naturales, buscando contacto con el enemigo, y otra que avanza más bien pegada hacia el este y que entra en contacto con la caballería argentina ubicada en el estero Bellaco. El empuje de la fuerza paraguaya obliga también a las fuerzas brasileñas a replegarse porque no pueden contener el avance de las fuerzas paraguayas. Así también la caballería argentina que no puede con la fuerza, con el número superior de las fuerzas paraguayas, se repliega y se reúne con el grueso para evitar su destrucción total. En esta primera fase, en este lado donde estaban las fuerzas uruguayas, las fuerzas paraguayas capturan gran parte de la artillería oriental y entre ellas capturan 4 cañones de un sistema bastante moderno para la época. Eran 4 cañones del sistema Lajitte, un sistema francés de cañones rayados con los cuales una novedad tecnológica con la cual no contaba el ejército paraguayo. Entonces, en esta primera fase de la batalla de Estero Bellaco, Paraguay logra hacerse con lo que serían los 4 cañones más modernos que tendría el Paraguay en 1866. El encargado de retirar esos cañones, de sacarlos de ahí y llevarlos como trofeo de guerra para presentárselos al Mariscal López, era un joven oficial de caballería paraguaya de nombre Bernardino Caballero, que estuvo presente en la parte inicial de la batalla de Estero Bellaco. Posteriormente, no pudiendo con su genio, el teniente coronel José Eduvigis Díaz, tras arrollar a la vanguardia totalmente a la vanguardia de la Triple Alianza en Estero Bellaco, busca chocar con el grueso del ejército de la Triple Alianza compuesto por más de 45.000 hombres. O sea, imagínense, una fuerza paraguaya de entre 4.000 a 7.000 hombres. Bueno, en ese momento ya tendría que haber estado bastante reducida porque estuvo combatiendo bravamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle una fuerza no superior a 5.000 hombres, intenta llevarse por delante a una fuerza enemiga de más de 45.000 hombres, una tarea titánica, pero para Díaz esto no era problema porque Díaz le gustaban los retos y cuanto más difícil era, más le gustaba y no podía con su genio. Algunos analistas dicen que que el mariscal Francisco López no le dio tampoco una orden muy clara sobre lo que tenía que hacer en Estero Bellaco y por eso es que Díaz decide llevarse por delante a todo el ejército de la Triple Alianza. Si Díaz se hubiese decidido retirarse tras atacar la vanguardia, tras exterminar prácticamente a la vanguardia de la Triple Alianza, lo que no fue exterminado ahí fueron los que se retiraron, ¿verdad? Los que se replegaron, y capturando gran parte de la artillería oriental. Y si Díaz con eso se contentaba y se retiraba, ahí íbamos a hablar de una victoria contundente por parte del ejército paraguayo.
pero Díaz, como dijimos, no podía con su genio y decidió de llevarse por delante a la vanguardia, al grueso de la Triple Alianza. Nuevamente, entonces las unidades paraguayas siguen avanzando y empiezan a chocar con el, las fuerzas de la Triple Alianza. Estas fuerzas de la Triple Alianza estaban comandadas por Mitre. Mitre se encontraba almorzando con Tamandaré en uno de los barcos, ¿verdad?, fondeados al sur de Paso de Patria, cuando se le avisan que los paraguayos están atacando. Entonces, Mitre desembarca y se dirige al campamento de Paso de Patria. Ahí se encuentra con, eh, con que los paraguayos están atacando, sus fuerzas no están preparadas, son numerosamente mayores que las fuerzas paraguayas, pero no estaban organizadas. Entre ellos viene apareciendo el general Flores, que estaba en la vanguardia y que ante el inminente exterminio de la totalidad de sus tropas, él decide replegarse. O sea, Flores intenta hacer una resistencia brava. O sea, se habla que el Flores peleó bravamente, pero después, ante el avance arrollador de Díaz, Flores tiene que retirarse de Estero Bellaco y refugiarse o sea, reagruparse en Paso de Patria. Igualmente atacan la fuerza paraguaya y como nadie pensaba que, o sea, todos decían, estaba en la vanguardia ahí, o sea, estaba en la vanguardia entre la fuerza paraguaya y nosotros estábamos en la vanguardia y no esperaban el ataque paraguayo. Entonces, el, eh, el ataque eh, el ataque paraguayo llega por sorpresa a Paso de Patria y empieza a causar preocupación. Pero Mitre llega y empieza a ordenar sus tropas, lo hace lo mismo Osorio y por otro lado hace lo mismo Flores. Esta era la gran ventaja que tenía también el ejército de la Triple Alianza, que en muchos casos tenían a sus comandantes en el frente, a sus comandantes superiores en el frente. Aparte de hablar de que tenían mayor número y tenían mayor tecnología en armamentos, podían contar con sus comandantes en el frente. Es la gran crítica que también se le hace a Francisco Solano López de que él no dirigía los combates. En este caso, también se le dice que no le dio órdenes claras a Díaz, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que también Díaz se dejó llevar también por el entusiasmo y bueno, el lugar donde tendría que estar Francisco Solano López no es tampoco en el frente porque no tenía que exponerse, pero tenía que haber estado también acá cerca del estero Bellaco Sur, donde él se debía enterar, podía enterarse rápidamente de los avances y podía mandar chasquis para ordenar que cambie la situación. Bueno, esa era una de las mayores fallas que tenía el ejército paraguayo en cuanto a mando, ¿verdad? La presencia siempre lejana de el mariscal Francisco Solano López, el cual no podía impartir órdenes de manera rápida. Y acá tenemos una obra también de Cándido López, donde muestra el choque de las fuerzas paraguayas que tras eliminar y aplastar prácticamente a toda la vanguardia aliada en Estero Bellaco, salen del bosque de Estero Bellaco y llegan al claro de Paso de Patria, donde chocan con las fuerzas de la Triple Alianza. Y en este caso podemos ver a lo que parecía ser unidades argentinas disparando de flanco contra las unidades de la caballería paraguaya. O sea, esto sería el avance por el este, ¿verdad? Sería esta escena que vemos acá. Más o menos. Sería ese cuadro. Entonces ahí vemos cómo llegan las fuerzas paraguayas con mucho vigor contra el murallón que era los 45.000 hombres del grueso de la tropa de la Triple Alianza. Esta, en el campamento de Paso de Patria, que en los planos argentinos se llama la masa, se le dice, ¿verdad? Porque era la masa prácticamente de la mayor parte de la totalidad de las fuerzas de la Triple Alianza.
Bueno, y esta es otra imagen, esta no sé a quién corresponde, si es a Garmendia o quién, que muestra también el avance de las fuerzas paraguayas contra una posición de la Triple Alianza, en este caso también Argentina, ¿verdad? Eh, hay algunas imágenes que sí corresponden a Estero Bellaco, hay otras imágenes que no corresponden a Estero Bellaco, corresponden de repente a Tuyutí, que la usamos solamente con fines ilustrativos porque la situación es muy parecida. Y bueno, ahí ya tenemos el combate, ya están frente a frente las unidades paraguayas del teniente coronel José Dubigis Díaz, que se está enfrentando contra la mayoría, o sea, contra el grueso de las fuerzas de la Triple Alianza. Y bueno, ya estamos en la segunda fase del combate de Estero Bellaco. Bueno, ahora vamos a ver cómo se va desarrollando esta segunda fase. Ahí tenemos el choque, el combate, que llega a ser primero con armas de fuego. Y posteriormente ya se pasa también al combate cuerpo a cuerpo, era a armas blancas. Y primero contienen las fuerzas de la Triple Alianza ya organizadas por la presencia de sus oficiales que dictan las organizaciones correspondientes, logran contener el avance paraguayo y posteriormente se lanzan en contraataque contra las fuerzas paraguayas que van perdiendo el ímpetu a medida que es rechazado el avance, van perdiendo ímpetu las fuerzas paraguayas y empiezan a sufrir muchísimas bajas. Ahí las fuerzas orientales también van, lo que restaba de las fuerzas orientales que van también al contraataque, las fuerzas argentinas, especialmente la mayoría de las fuerzas argentinas acantonadas en Paso de Patria eran fuerzas correntinas. Y una sección del ejército argentino, especialmente de caballería, sabe que ante el contraataque de la Triple Alianza va a haber una inminente retirada paraguaya. Entonces, esta sección de caballería argentina intenta cortar el paso a las fuerzas paraguayas. Y Díaz, que se da cuenta que ya era imposible, o sea, que ya se dio cuenta de que era inminente la destrucción de las fuerzas paraguayas, entonces ordena la retirada, pero una retirada de manera ordenada para ir pudiendo defenderse a medida que se iban retirando, ¿verdad? Entonces va ordenando la retirada de sus fuerzas. Y ahí vemos cómo las fuerzas paraguayas empiezan a replegarse paso por paso mientras que van combatiendo. Y las fuerzas de la Triple Alianza que salen en persecución de las fuerzas paraguayas. Y sigue Díaz reorganizando, a medida que se va retirando, Díaz reorganizando para poder cerrar los corredores naturales que son el paso obligado de su fuerza y de la fuerza de la Triple Alianza que le está empezando a perseguir. Ahí se retiran las fuerzas paraguayas por Paso Sira. Siempre están cubiertas por dos secciones de artillería bajo el mando de José María Brugués, que coloca 2 o 3 piezas de artillería en esta zona y 2 piezas de artillería en esta zona, que ya había puesto al inicio también para hacer durante la fase ofensiva del combate. Y ahora Brugués es el encargado de proteger la retirada de las fuerzas de Díaz. Y se empiezan a retirar también las fuerzas por Paso Carreta. Bueno, y de esta manera culmina el combate de Estero Bellaco, ¿verdad? Ambos bandos se declaran victoriosos. El mariscal López sí logra su
su objetivo de atraer la atención de las fuerzas de la Triple Alianza con respecto a Tuyutí y invitándoles a ocupar Tuyutí, cosa que efectivamente pasó en los días posteriores a la batalla de Estero Bellaco. Las fuerzas de la Triple Alianza establecieron su campamento principal en Tuyutí, el cual después, sobre el cual el mariscal López proyectaría una batalla ofensiva que lastimosamente también para las fuerzas paraguayas fue totalmente, en este caso fue totalmente desastrosa porque determinó la desaparición de varios regimientos y batallones paraguayos. O sea, lo que podemos hablar es de que o sea, logró el mariscal López la intención de atraer a la fuerza de la Triple Alianza a Tuyutí, pero no logra cerrar el objetivo final, que es batir a la fuerza de la Triple Alianza en Tuyutí. Por lo tanto, tenemos un objetivo paraguayo parcialmente logrado, pero en el global no termina siendo favorable. Thompson y otros, Centurión y otros, dan a entender más o menos que las fuerzas paraguayas perdieron más o menos unos 2.300 hombres y en algunos casos dan las cifras similares de pérdidas a las fuerzas de bajas a las fuerzas de la Triple Alianza o un poco superior, ¿verdad? También a eso. Sin embargo, las fuerzas de la Triple Alianza documentalmente hablan de 1.500 bajas de la Triple Alianza y 3.000 bajas por el lado de las fuerzas paraguayas. Entonces, las fuerzas de la Triple Alianza dicen, o sea, dicen que ellos lograron la victoria. El análisis que se puede dar es que sí, que fue una victoria aliada, a pesar de esa intención ganada por el mariscal López de lograr atraer al enemigo hacia Tuyutí, porque las fuerzas de la Triple Alianza aparentemente tuvieron o menor o la misma cantidad de bajas que las fuerzas paraguayas, ¿verdad? Pero las fuerzas de la Triple Alianza tenían mucha mayor capacidad de reposición de esa tropa. Los paraguayos no, los paraguayos tenían un número de tropas limitado y que cada vez que se perdía era ya muy difícil para los paraguayos reponer las tropas perdidas. Por eso, a partir de los combates de 1876, el mariscal López ordena levas que cada vez van ordenando que sean paraguayos de cada vez menor edad los que van a ir combatiendo. Inicialmente iban a combatir los mayores de 18, después pasan a ser los mayores de 16, después posteriormente llegan a ser los mayores de 14 y se va así hasta los 12 años, inclusive menores de 12 años llegan a ser reclutados a partir del año 1867. O sea, eso muestra la incapacidad de Paraguay por tener una población limitada de reponer tropas, que es lo que hace que en cierta forma en la ciencia militar determina quién ganó y quién perdió en ese caso. Las fuerzas paraguayas lograron hacerse con entre 4 cañones, los 4 cañones Lajín, que es mencionada por todas las fuentes, y algunas fuentes paraguayas hablan de que también se llevaron los 12 cañones de la vanguardia, o sea, incluidos los 4 Lajín de la vanguardia oriental, que es muy probable que haya ocurrido, ¿verdad? Aunque no todas las fuentes hablen de los 12 cañones capturados. Otros hablan inclusive de 11 cañones, ¿verdad? Y otros hablan solamente que fueron los 4 cañones Lajín. Pero por otro lado, las fuerzas de artillería de Brugués perdieron 4 cañones. Esos 4 cañones fueron tomados por las fuerzas de la Triple Alianza. Entonces, no hubo un entendimiento entre, o sea, quién fue el vencedor, ¿verdad? Pero si hacemos un análisis a lo largo por el desgaste, sí, es una victoria de la Triple Alianza, a pesar de la victoria inicial lograda por el teniente coronel José Dubique Díaz, que como habíamos dicho, si se retiraba al lograr exterminar a la vanguardia, sí hubiese logrado una aplastante victoria sobre Estero Bellaco. Otro cuestionamiento que se le hace, especialmente lo hacen el coronel Bray y algún intelectual uruguayo, no me recuerdo ahora, también replicado por el teniente coronel, el coronel
Teodoro Ramón Delgado, que es el único, prácticamente el único autor que de la óptica paraguaya hace un análisis táctico y estratégico de la guerra en un libro muy importante. Eh, Dicen que, que era, en cierta forma, era erróneo el planteamiento de López de lograr, realizar un ataque sorpresa para atraer a las fuerzas brasileñas a un sitio donde 20 días después volver a realizar un ataque sorpresa. Porque lo que explican estos tres autores es que solamente una vez le podés sorprender al enemigo, ¿verdad? Y que volver a sorprenderle otra vez en menos de un mes es una tarea descabellada. Entonces, eh, no le encuentran sentido a Estero Bellaco como una invitación para ir a, a, a Tuyuti. Bueno, eh, el combate de Estero Bellaco sería el primero de los grandes enfrentamientos del año 1866. El año 1866 fue considerado el año más sangriento de la Triple Alianza y Estero Bellaco es el que inaugura estos grandes combates. Ya anteriormente pasó también el combate de Purutue, que tuvo también, que fue también un baño de sangre, pero no con las dimensiones que tuvo Estero Bellaco. Posteriormente se produciría el combate de Tuyutí, probablemente uno de los más sangrientos de toda la guerra, si no es el más sangriento. Después, Boquerón del Sauce, también muy sangriento. Ya te dije Cora, Curuzú, Curupaití. Y entonces, de esa serie de grandes enfrentamientos, Estero Bellaco sería el primero. Y bueno, entre las curiosidades posteriormente al combate de Estero Bellaco, se produce, bueno, se necesitaba una gran cantidad, o sea, se produjo una gran cantidad de heridos y debido a estos heridos que produjeron los combates de Purutue y de Estero Bellaco, el mariscal López ordena que su residencia particular, que es esta que vemos en la foto que está acá, sea convertida en un hospital de sangre para albergar a los heridos de esos combates. Lastimosamente, años después, creo que fue durante el gobierno de Rafael Franco, que cuando se terminó de construir y de arreglar el oratorio de la Virgen de Asunción, que también fue transformado en Panteón Nacional de los Héroes, y como homenaje al Mariscal López, derriban la casa del Mariscal López, ¿verdad? Donde también posteriormente habitó el general Osorio durante la ocupación. Derriban la casa del Mariscal López para tener una plaza que le dé perspectiva al Oratorio y Panteón Nacional de los Héroes que había sido terminado como un homenaje al Mariscal López, pero lastimosamente, como somos raros los paraguayos, derribaron la propia casa del Mariscal López y bueno, una casa muy valiosa eh, que también sirvió como hospital de sangre. Lastimosamente hasta hoy en día no tenemos una placa que recuerde ese hospital de sangre aquí en, en la plaza, ¿verdad? Que está alrededor del Panteón de los Héroes. Bueno, es uno de los hechos anecdóticos de la batalla de Estero Bellaco que presentó distintas facetas. Inclusive Silvestre Aveiro habla de un episodio en que dos soldados, un soldado paraguayo y un soldado oriental, heridos de tal gravedad que no podían levantarse, se estaban arrastrando en medio de los cadáveres y cada uno estaba armado con un fusil y se empezaron a gritar y se retaban, ¿verdad? Se retaban hasta que llegaron a una posición y los dos dispararon y los dos se mataron. O sea, un extraño y bizarro y terrible duelo que se dio en medio de la batalla de Estero Bellaco. Bueno, por mi parte es todo lo que tengo que decir y bueno, muchas gracias. Espero que hayan dejado sus comentarios eh, abajo en la página de Manduara y voy a intentar ver si puedo responder algunos de los comentarios de con respecto a este material.
ratito voy a ver dónde están los comentarios. Si tienen alguna pregunta, en sus comentarios ahora. Igualmente, pueden dejar también sus comentarios posteriormente y vamos a intentar ir respondiéndole durante los días, ¿verdad? De manera escrita, si es que nos hacen ahora las preguntas. Podemos responder también después, no necesariamente ahora. Vamos a ir, en los próximos días vamos a ir. No quiero dejar de invitar también que sigan a la página también y que sigan también vamos a estar también en los siguientes días. El 11 de mayo vamos a estar con Rebeliones Indígenas nuevamente a las 8 de la noche. Bueno, el lunes 11 de mayo vamos a estar con Rebeliones Indígenas en la Conquista. Acá el que está hablando va a estar nuevamente presentando. El martes 12 de mayo a las 8 de la noche también, antecedentes de la gesta de mayo a cargo de Eduardo Ortiz Mereles. El miércoles 13 de mayo a las 8 nuevamente voy a estar yo hablando sobre las batallas de Paraguarí y Tacuarí. Y el jueves 14 de mayo a las 8 va a estar, la charla va a estar a cargo de Jerónimo San, que nos va a hablar sobre la independencia del Paraguay. Entonces, tenemos todavía varias charlas bueno, donde vamos a estar compartiendo con ustedes y, bueno, esperamos que participen, ¿verdad? Y bueno, sigo esperando, viendo los comentarios, a ver si tenemos alguna pregunta, alguna consulta. ¿Por qué Estero Bellaco se llamó así? La pregunta de Francisco Esquivel. Eh, no tenemos, o sea, no tenemos la información. Estuve buscando, ¿verdad? No encontré el por qué se llama Estero Bellaco. Igualmente cuando busqué o sea, el significado de bellaco es muy confuso porque es un término en español pero muy americano, eh,
por un lado quiere decir ladino, tramposo o traicionero, ¿verdad? Pero por otro lado, vi también que para otras personas de Yaco significa inclusive ingenioso, valiente o valé o intrépido. Entonces, es un poco bizarra no hay un acuerdo, la RAE no se despidió de una manera diciendo si es o traicionero o intrépido, ¿verdad? Pero bueno, es un nombre bastante bizarro. Siempre me llamó también la atención y lastimosamente no encuentro las referencias eh, por qué se llamaba de esa forma. Eh, ¿Dónde se encontraba el mariscal? También pregunta el amigo Digmar Milciades Aguilera Acuña. El mariscal se encontraba en Paso Bucu, tras el campamento de Paso de Patria, el el cuartel general del ejército paraguayo era Paso Pucú. O sea que en este caso el mariscal estaba bastante alejado de lo que es de la operación del Estero Bellaco. Sí, el nombre de estas batallas fueron recordadas en la Guerra del Chaco. Justamente había un regimiento que se llamaba 2 de Mayo, ¿verdad? Eh, Hay distintos homenajes. El estadio también del Club 2 de Mayo, que lleva el nombre luego del 2 de Mayo, ¿verdad? Por el recuerdo de la batalla de Estero Bellaco, ¿verdad? El estadio Río Parapití también es bueno, alusivo a la Guerra del Chaco. El 2 de Mayo y Estero Bellaco están presentes en la nomenclatura de batallones y regimientos de la Guerra del Chaco. Bueno, no habiendo más preguntas, espero que les haya gustado el material. Bueno, perdón por los problemas técnicos que vamos a ir corrigiendo. Como dijimos, se hace camino al andar. Es la primera vez que hacemos esta transmisión por la página de Manduará. Vamos a ir corrigiendo los errores y bueno, muchas gracias por participar. Si tienen alguna otra cuestión, déjenla en la página de Manduará y bueno, vamos a estar respondiéndole de manera escrita. ¿Ok? Por mi parte es todo por hoy. Bueno, les deseo una buena noche y quédense en sus casas. Estamos nosotros para acompañarle por medio de estas actividades online. Así que quédense en su casa, cuídense, los queremos vivos. Pronto va a pasar esto y vamos a estar nuevamente juntos en persona, ¿verdad? Y vamos a estar también con actividades ya presenciales de la Asociación Cultural Manduará. Pero bueno, mientras tanto vamos a tener con qué entretenernos. Muchas gracias.